patología respiratoria, a lo que hace la patología respiratoria pediátrica es muchísimo, porque realmente tiene una gran afluencia de pacientes y bueno, uno adquiere experiencia del número de pacientes con el que se trabaja. Es por eso, es ver, escuchar, y ahí uno recibe, o sea, todo esto de lo que vamos a hablar ahora es interesante, uno puede, por supuesto, estudiarlo detalladamente, pero después, como siempre, es con la práctica donde uno termina de cerrar algunos conceptos. Entonces, más que nada, mi intención era esa, como charlar un poquito de las patologías, pero contarles un poco más o menos las diferencias clínicas que uno tiene en el momento en el que abrís la puerta de tu consultorio o de la guardia y entran pacientes que uno tiene necesariamente que clasificar, intentar diagnosticar y que muchas veces se superpone por edad y por similitud de las patologías, se superponen. Y bueno, y ahí entran uno a confundirse y no sabe más bien si se tratará de una bronquiolitis en un niño más grande o de una neumonía viral o bueno, o de una neumonía típica y por ahí hay algunos instrumentos clínicos más que nada que pueden ayudarnos a hacer las diferencias, a diferenciarlos clínicamente para el abordaje, ¿no? Bueno, acá parece que hay algo, a ver si se puede, pues es cuando lo quiero, vamos a ver si lo puedo hacer. Cuando lo quiero presentar, vamos a cerrar esto, a ver. Bueno, íbamos a hablar de infecciones respiratorias agudas bajas en pediatría, eh, dentro de las cuales las que más me interesa que conozcan son la bronquiolitis y la neumonía, que puede ser viral o bacteriana, y que dentro de las bacterianas pueden ser atípicas, la neumonía bacteriana típica, o las atípicas, que son las que normalmente tratamos con claritromicina. Así que hay un montón, en teoría, porque está todo el mundo con claritromicina. Ahí a ver si me lo abre, ¿eh? Estoy esperando. También dentro de las infecciones agudas bajas, aparte de esas dos que son las más frecuentes, también se menciona la laringitis, la laringotraqueobronquitis, y las complicaciones de la neumonía, la más importante, el derrame, la supuración pleuropulmonar. Bueno, a ver, acá la abrí. Voy a intentar, voy a dar vuelta la cámara del teléfono y vamos a ver si se llega a ver algo. ¿Se ve algo ahí? Está acostado Ainari. Está acostado. A ver ahí. Medio lejos, ¿eh? ¿Se llega a ver? A ver en la compu. Y desde el celu no se puede compartir pantalla, ¿no? No, lo que pasa es que no lo tengo en el celu. Está en la Bueno, compu. bueno, escúchame. Sí, Si no, si a mí se me ocurre, te lo digo acá, si no te molesta, obviamente, sí, obvio. eh, lo podemos hacer así, oral, y después el power de última, cuando te anda internet, nos conectamos vos y yo en algún momento y la grabamos con el power de nuevo para que quede grabada esa. ¿Me entendés? Ok. Te ofrezco eso, no sé si te sirve. Si no te Sí, sirve, sí, bueno. sí, seguro. O les puedo acercar alguna cosa que me interese que vayan viendo en el momento y... Bueno. Bueno, pero viste, vos mismo me dijiste que lo del Power por ahí para sí. ayudar un poco para que quede para el video, pero lo que podés más dar es lo de la experiencia que tenés, que bueno, yo la conozco y es muy rica. Así que bueno, Sí, es una no, lástima. La verdad que no me somos remarga, Power, pero bueno. no, estamos Power dependiente en este caso, lo que podés dar es un montón. Bueno, yo iba a empezar mostrándoles una cosa que me parece interesante, que no sé si conocen, ustedes me van diciendo, que es importante para la evaluación de cualquier patología que ingrese a una guardia, que es la evaluación lo que se conoce como TEP, que es el triángulo de evaluación pediátrica. No sé si han hablado alguna vez de eso. Sirve más que nada para clasificar o para hacer el triage de los pacientes pediátricos. Tiene, por supuesto, tres lados y uno de los lados es la evaluación del aspecto general, el otro lado es la evaluación de lo que es la respiración, el trabajo respiratorio,
y la base es la circulación. Es un instrumento que es muy útil porque no lleva más que la inspección, que el abordaje visual y auditivo, pero sin acercarse al paciente, solo con observarlo, con verlo, uno puede clasificarlo según los lados que tenga alterado de ese triángulo. Entonces, por ejemplo, eso se los voy a mostrar solo para que tengan más o menos una idea de qué estoy hablando. Si la apariencia es lo que está alterado, eh, uno se refiere, digamos, en cuanto a la apariencia, se refiere no a evaluar el Glasgow del paciente, sino a evaluar el nivel de conciencia, la apariencia general del paciente. Es un paciente que está sentado, hablando, riéndose, charlando, llorando, o si es un paciente que tiende al sueño, que no está conectado con el medio, que no te mantiene la mirada. Entonces, ahí podemos clasificar qué apariencia tiene, si aparenta estar como un buen estado general de la conciencia o no. Entonces, uno con eso ya puede evaluar la perfusión del sistema nervioso central, la oxigenación del sistema nervioso central y las funciones del sistema nervioso central. ¿Sí? Y también, digamos, si uno va a evaluar el lado de la respiración, podemos ver si a la vista, si el paciente uno lo observa con algún esfuerzo mecánica respiratoria, si tiene algún tiraje, si hace algún movimiento anómalo, está estirando el cuello, abriendo la boca para respirar, o si respira normalmente. Eso a la vista. Y a la ocultación, sin apoyarle el telescopio, uno puede ver si tiene una voz normal o una voz ronca, si llora difónico, si hace un quejido, si está quejoso, el quejido típico de la neumonía, si está con un quejido, eso es a la observación y a la ocultación sin estetoscopio. Y también podemos terminar la evaluación con la evaluación de la circulación, que la circulación uno la evalúa también, estoy hablando siempre de inspección general, ¿no? Sin tocarlo, entonces uno a la vista puede ver la coloración del paciente, si está más bien pálido, si está muy rubicundo, si está cianótico. Entonces, con estas tres informaciones uno intentaría clasificar al paciente con respecto a cuál sería, por ejemplo, el motivo de la descompensación del mismo, ¿no? O de la enfermedad que motiva la consulta. Entonces, por ejemplo, uno ve llegar al paciente y va a evaluar qué es lo que ve, que le impresiona. O sea, la apariencia es normal, respira sin esfuerzo, tiene una coloración rosada normal, es un paciente normal. Eso, o sea, normal que puede esperar a que uno lo atienda en algún momento, ¿no? De la mañana o la tarde donde él consulte, o la noche. Pero, por ejemplo, si tuviera, yo lo observo, la apariencia impresiona normal, hemodinámicamente impresiona conservado porque no está ni pálido, ni moteado, ni cianótico, pero veo que tiene tiraje, esfuerzo, quejido, tiene ya el lado de lo respiratorio alterado. Entonces, ya ese paciente salta a un nivel de atención superior en el triage y ya va a requerir de mi atención más o menos en 30 minutos aproximadamente. Para eso sirve. Lo mismo si tuviera solamente alterada la circulación. Por ejemplo, está todo bien, respira normal, está bien de apariencia, pero lo veo muy pálido. Entonces, lo tengo que atender más rápido. Ahora, por ejemplo, si el paciente consulta porque tiene tos, o sea, es algo respiratorio, y yo lo veo y en la apariencia está normal, pero tiene, en lo respiratorio ya le observo un tiraje a la vista o le escucho un quejido, y además ya lo veo pálido o cianótico, entonces ese paciente ya tiene dos lados del triángulo afectado y ya sube de nivel de atención, seguramente es un paciente que voy a tener que internar, o por lo menos atender rápidamente, actuar sobre él rápidamente. Y si tuviera los tres lados, o voy a dar otro ejemplo, por ejemplo, el paciente entra con una afección respiratoria, está con un quejido o está con un esfuerzo respiratorio y circulatorio parece bien, o sea, impresiona bien porque no está pálido ni cianótico, pero tiene un estado de conciencia alterado, o sea, lo veo con tendencia al sueño, medio estuporoso, tirado. También son dos lados del triángulo que ya están alterados y que hacen que yo lo tenga que atender más rápidamente. ¿Sí? O sea, en 15 minutos mínimo, en 10 minutos más, ese paciente pasaría rápidamente al sector de la internación para un abordaje inmediato. Entonces, eso es como, a grandes modos, vamos a clasificar el tratamiento de todas las afecciones respiratorias siempre con esta evaluación inicial. Y una vez, o sea, es bien de inspección general, no llegamos ni a escucharlo al paciente, solo a la vista. Ni sabemos bien por qué consulta todavía, solo lo vemos, si vemos su apariencia,
el trabajo respiratorio y el circulatorio. Y una vez hecho esto, después sí pasamos al ABCD y hacemos estaba hablando siempre de una atención, de una consulta de emergencias, ¿no es cierto? Pasamos a atenderlo entonces en un ABCD, ahí sí más puntualmente aparato por aparato, viendo bien lo ventilatorio, lo aéreo, y nos podemos ocupar más específicamente de cada entidad nosológica específica. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, lo otro que quería comentar que me parece interesante, esto que les dije recién, está todo acá, pero bueno, es los factores de riesgo. Hay factores de riesgo para IRAP y factores de riesgo para IRAP grave. IRAP, infecciones respiratorias agudas bajas de la infancia. Los factores de riesgo para IRAP son conocidos, ya ustedes los deben haber estudiado varias veces, pero tienen que ver o con el huésped o con el medio. ¿No? Con el huésped, a lo que a uno le tiene que importar y tenemos que preguntarlo cada vez que un paciente viene con alguna afección respiratoria es ver la edad del paciente, qué antecedentes perinatales tiene, o sea que no haya sido prematuro, bajo peso, que no haya requerido internación en neonatología, por ejemplo, que no esté desnutrido, eso con respecto al paciente, sobre todo. Y que no tenga una enfermedad neurológica, por ejemplo, una encefalopatía crónica evolutiva. Eso le dan jerarquía a cualquier enfermedad respiratoria y es propio del paciente. Y después, algunas cuestiones el estado de vacunación es muy importante también y la lactancia materna, ¿no? Son cosas así viejas que figuran en los libros de hace muchos años y que siguen siendo de jerarquía. Y las cuestiones que tienen que ver con el aumento en la incidencia de las infecciones respiratorias del medio es la asistencia a guarderías, o que tengan muchos hermanos en edad escolar, que también el hacinamiento, bueno, el tabaquismo, la contaminación ambiental, la humedad, bueno, y siempre están los cuidados parentales apropiados, ¿no? Todavía en las guías todavía figura como madre, adolescente, madre, o sea, como la del cuidado exclusivo, pero bueno, o sea, entendiéndolo a eso, como cuidados parentales que no pueden ser suficientes por algún motivo. Bueno, todo eso nos hace pensar que ese pequeño tiene más chance de tener una infección respiratoria. Y después están los factores de riesgo, que son, a ver, se los voy a mostrar porque son más cortitos. Los factores de riesgo, qué lástima, cada vez que hago esto. Los factores de riesgo para IRAP grave, que son más cortitos, sobre todo quiero que vean que es menor de 3 meses, son el paciente que consulta por cualquier infección respiratoria, tiene menos de 3 Perdón, meses, Mary. sí. Creo que me están sugiriendo algo técnico que no estoy interpretando. Bueno, Capaz que se vea mejor con lo que dicen. ¿Me lo podés decir, Zaida? Hola, ¿se escucha? Sí, decime. Que a veces uno en la pantalla, viste que podés desactivar para que no se gire la pantalla, capaz que tiene eso bloqueado y si lo a desactiva se ver, puede girar y capaz que da vuelta, o sea, queda horizontal. a ver si es así. Sí, ahí quedó. Mm. Gracias, excelente. Viste que los jóvenes siempre saben más de estas cosas. A ver. Ahí va. Ventajas de clases De con la juventud. millennials. Genial. Si se aprovecha, bárbaro. ¿Se ve un poquito mejor ahí? Sí. Bueno, entonces lo que más me interesa de esto de las infecciones respiratorias agudas graves, factores de riesgo para las infecciones respiratorias agudas graves, es que tengan en cuenta que si cualquier infección respiratoria de la que se trate, neumonía, bronquiolitis, lo que fuera, el bebé, el niño, es menor de 3 meses, tienes más chance de que esa infección sea grave. Por supuesto, un inmunodeficiente, un cardiópata, el que tiene cardiopatía congénita, cualquiera. Por supuesto que hay algunas que son más severas que otras, pero bueno, cualquier cardiopatía congénita incrementa el riesgo de tener una patología respiratoria grave. Enfermedades pulmonares crónicas se refieren en este punto a los chicos que han tenido antecedentes de, por ejemplo, haber estado en la neo y tienen mucho tiempo de exposición a oxígeno y tienen, por ejemplo, una broncodisplasia pulmonar por exposición a oxígeno. Eso sería una enfermedad pulmonar crónica común, digamos, de la infancia. No hay muchas más. Prematuridad, bajo peso al nacer, el desnutrido y las alteraciones del neurodesarrollo, parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares, que también el que haya pasado por pediatría, saben que hay una gran población de pacientes crónicos con enfermedad crónica no evolutiva, ECNE, le decimos normalmente,
que tienen siempre también incrementado el riesgo a tener una infección respiratoria grave. Entonces, normalmente estos pacientes, cuando consultan, tienen altas chances de internarse. Uno debe incrementar siempre la sospecha de que esa enfermedad pulmonar puede tener una evolución más tórpida. ¿Sí? Es para eso que están hechos estos factores de riesgo, digamos. Entonces, a ver, ahora sí, no me animo a ponerle la presentación porque se me tilda, es la combo. A ver si Escuchame, Nelly, otra cosita. sí. Capaz que si el celu lo dejas apoyado sin agarrar en la mano, tiembla menos y tiene más nitidez. Sí, pero no sé ni dónde ponerlo. A ver, voy a intentar. Mm. ¿Se ve algo? No. No. A ver, no, lo voy a intentar poner de presentación, pero disculpen chicos, la verdad que fue no sé, no entiendo por qué Sí. justamente esta tarde me pasa esto, pero bueno. Nobleza obliga, se conectó 40 minutos antes para que, por las dudas. Sí. Y se me empezó a actualizar esto y ahora no se me conecta más con nada. A ver si puedo pasarlo a presentación. A ver ahí. Ahí está la primera diapositiva. Sí, pero no. Ahí va la segunda, que era lo que decíamos Ujú. del triángulo. En teoría Hacemos un vendrían repasito de paso. sí, vendrían los factores de riesgo para IRAF, que no está pasando. Y se me tilda. Bueno, no importa, seguimos nosotros. La primera entidad de la que vamos a hablar es de la bronquiolitis. Esperen que ahora voy a hacer esto. ¿Está? La primera entidad de la que vamos a hablar es de la bronquiolitis. La bronquiolitis es el primer broncoespasmo de la infancia, decimos nosotros, ¿no es cierto? Pero bueno, es un error. Pero siempre se lo decimos a los padres para que tengan una idea de lo que estamos de más o menos, para que se hagan una idea de lo que es una obstrucción bronquial. Pero está lejos de ser el primer broncoespasmo de la vida porque tiene otra fisiopatología. Eh, la bronquiolitis en realidad es el resultado de una infección viral que genera una necrosis del epitelio y que todo el resultado de la pérdida de ese epitelio y las secreciones van a parar dentro de la luz alveolar y bronquiolar y genera que no haya paso de flujo aéreo y que se genere también una dilatación distal y un atrapamiento distal del aire. Eh, entonces, eso tiene jerarquía en cuanto a que no va a responder a los broncodilatadores de ninguna manera porque no está involucrado el músculo liso en la fisiopatogenia de la bronquiolitis. Entonces no tiene ningún sentido indicarle salbutamol al bronquiolar. Y también tiene sentido esta explicación de la fisiopatogenia porque como el infiltrado es más bien neutrofílico agudo, en donde lo que predomina es más bien la interleuquina 8, por eso es la explicación de por qué el corticoide tampoco tiene demasiada acción en la bronquiolitis, porque no está mediado por prostaciclinas, digamos, y por prostaglandinas, entonces tiene algún beneficio mínimo, pero no tiene el beneficio que sí tiene en el broncoespasmo del niño más grande, que es más por una hiperreactividad bronquial, en donde el infiltrado es más eosinofílico, de otro tipo. Entonces, las bronquiolitis, fisiopatológicamente, sabemos que no van a responder ni al salbutamol ni al corticoide, porque es otra la etiología. ¿A qué responden? A nada. El bronquiolar no responde, solamente hay que esperar que pase el tiempo de recuperación del epitelio alveolar. En ese tiempo, lo que va a pasar es que el paciente va a incrementar la sintomatología hacia el tercer o quinto día, que es el que trabaja ahí, se escuchará porque es algo que uno dice mucho, es el peor día de la bronquiolitis, está en día 3 de bronquiolitis, uno cuenta el día, uno pasa al paciente y dice, bueno, este bebé está en tercer día de bronquiolitis, está en cuarto día de bronquiolitis, porque sabemos que para el cuarto o quinto día es el día donde peor la puede pasar, y después, si todo va bien, la evolución natural de la enfermedad hace que para el séptimo día ya esté mejor, no resuelto, porque el epitelio alveolo bronquiolar demora aproximadamente unas 3 semanas en recuperarse del todo y es por eso que en ese tiempo todavía pueden tener tos. La tos demora mucho en desaparecer porque justamente demora mucho en volver a repitalizarse y el epitelio ciliado a trabajar normal, digamos, el de más arriba.
Generalmente el pico es dijeron que por definición es en el menor de 2 años, pero la gran mayoría es entre los 3 y los 5 meses, y el de más gravedad es el más cercano al nacimiento. Mientras más chiquitito es mucho más grave la bronquiolitis. Tiene muy poca mortalidad, el menor al 1%, salvo en los chicos que tienen factores de riesgo, que son los que dijimos recién. Si es un recién nacido, o incluso si es un menor de 3 meses, uno tiene que sospechar que puede tener alta chance de entrar a terapia, de requerir asistencia respiratoria, y bueno, y también de morir, digamos, porque es justamente esa es la condición, porque mientras más pequeños son, más chiquitito es el diámetro. Hay muchísimas cuestiones anatómicas que hacen que el bebé tenga más pequeño, tenga más chances de evolucionar mal, y que tienen que ver con la anatomía del aparato respiratorio, ¿no? Pero, o sea, básicamente el diámetro es menor y eso hace que se eleve rapidísimo la resistencia al flujo de aire y que la obstrucción sea mayor. Pero bueno, el diafragma tiene eh, menos fuerza muscular, la musculatura del diafragma tiene otras fibras musculares, no tiene tanta de tipo 1, entonces es menos fuerte, se agotan más rápido. Y la musculatura también intercostal, por supuesto, todo no está completamente desarrollada, entonces es más fácil que se agoten más rápido. Entonces, son más pequeñitos, los de la bronquiolitis, por definición es hasta los 2 años, puede darse un primer episodio bronquiolar antes de los 2 años, por ejemplo, 1 año y medio, que consulte por un primer episodio de broncoespasmo, uno a lo mejor lo debería asumir como bronquiolitis, pero es más raro, ese niño quizá tenga algún antecedente atópico y haya que pensar en otro tipo de hiperreactividad bronquial que no sea la viral, ¿sí? Y el agente más relacionado con la bronquiolitis, por supuesto son virales la bronquiolitis, que no lo dije en orden a esto, pero el agente más relacionado con la bronquiolitis es el virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio es el virus de la bronquiolitis, así, y es el que puede generar como secuela una hiperreactividad bronquial de los chicos más grandes. Hay un momento de la vida entre los 3 y los 6 años donde se puede tener, eh, de hecho es el momento donde más broncoespasmo tienen los chicos, y es un momento que pasa, o sea, es de los 3 a los 6, después de los 6, si siguen teniendo esas sibilancias, ya estaríamos hablando de asma o sibilancias persistentes. Pero entre los 6 y los 6 años muchas veces tienen el antecedente de haber tenido la bronquiolitis sincicial respiratorio y son secuelares pulmonares del sincicial, sería. Es como una hiperreactividad bronquial por haber tenido la bronquiolitis o alguna enfermedad viral así similar a la bronquiolitis. Y es generalmente por el sincicial respiratorio. Y otra cosa muy importante del sincicial respiratorio a tener en cuenta es que puede, y de hecho hace, apneas. Mientras más pequeño es el niño, la bronquiolitis asincicial respiratorio muchas veces debuta con apneas. Podemos no habernos dado cuenta, ni la madre, ni nadie, ni que haya empezado con la bronquiolitis, o sea, ni mucha tos, ni mucha fiebre, ni nada, ni mucha taquipnea, y de repente empezar a ver solo que hace pausas respiratorias prolongadas y vuelve a respirar. Porque muchas veces debuta solo con apneas, es muy frecuente. Y el que las presente, así responda rápidamente, o pausas respiratorias, a veces la apnea es con más de 20 segundos, bueno, ahora bajó un poquito eso, esa definición, pero normalmente era vieron, por definición apnea, 20 segundos de pausa respiratoria seguido de bradicardia, eso es apnea, pero a veces uno demora en constatar eso, o intentamos no llegar a constatarlo, pero uno puede ver la pausa respiratoria que va bajando la frecuencia cardíaca, y bueno, entonces generalmente uno los deja en observación, y los ve si las repite, si no las repite, si los hace tomando el pecho, si no. Lo que sí es inevitable en ese caso es dejarlo en observación, porque es una entidad que se convierte en grave, ¿no? Que pasa a ser grave. Entonces, dicho esto, lo más importante de la bronquiolitis es la edad, es hasta los 2 años, pero es generalmente en más pequeños, generalmente es por el sincicial respiratorio, puede hacer apneas y no responde ni al salbutamol ni al corticoide. Eso, creo. ¿Alguna pregunta con esto? A ver. Qué lástima. Bueno. Después, la gravedad de la bronquiolitis es conocida, o sea, la clasificación de la gravedad de la bronquiolitis es evaluada por
la escala de Tal, que ya todo el mundo la conoce, que o sea, creo que la conocen, pero bueno, es algo que uno debe conocer y debe practicar hasta que no la necesite más. Es así. Primero, digamos, uno la tiene que sacar con cada paciente que ve, sacar el tal mentalmente, tenerlo en algún lado y sacar el tal. O sea, fijarse, contarle qué frecuencia respiratoria, qué frecuencia cardíaca, cuántos músculos accesorios usa y qué se escucha de la sibilancia, si las tiene en un tiempo, en dos tiempos. Lo tenemos que hacer como ejercicio todo el tiempo hasta que uno después ya escuche el paciente y no necesite sacarle cuentas de cuánto tiene de tal y pueda estimarlo por lo que uno escucha. Pero no hay manera de llegar a esa conclusión si uno no saca el tal varias veces en su vida. Esta es la escala. A ver. Hay otras escalas, pero el tal es súper útil. A ver, de nuevo, ahí sí vamos. No sé si la recuerdan, pero el puntaje va de 0 a 3 y la frecuencia respiratoria, que es, cuando uno habla de tal adaptado, es adaptado a la frecuencia respiratoria del menor de 6 meses y la cardíaca del menor de 6 meses, que tiene 0 puntos hasta 40, 1 punto hasta 55, 2 puntos hasta 70 y 3 puntos en más de 70. En cambio, en el mayor de 6 meses es normal hasta 30 respiraciones por minuto. Tiene 1 punto hasta 45, 2 puntos hasta 60 y 3 puntos en más de 60. Las sibilancias, si la escucho solamente en el fin de la expiración, si la escucho tanto en la inspiración como en la expiración, o si la escucho sin apoyarle el estetoscopio. Ese ya es el tercer punto. O sea, ya tiene 3 puntos ahí. Con la coloración, que no tiene que tener nada de cianosis para tener 0 puntos, puede tener una cianosis peribucal al llorar, en reposo o generalizada, y las retracciones, que es el tiraje, empezamos a contar con el tiraje subcostal. Mientras más chiquitito es muy frecuente que tengan tiraje subcostal. Eso es muy común, es solamente 1 punto el tiraje subcostal, que es el que uno ve cuando mueve la pancita solamente. El intercostal ya tiene 2 puntos, y el supraclavicular, que es el supraesternal, digamos, es el de 3 puntos. A esto hay que agregarle después que el paciente puede tener cabeceo y aleteo nasal, ¿sí? Cabeceo y aleteo nasal. Acá le había puesto para que recuerden que menos de 4 puntos es una bronquiolitis leve. Esto sirve también para BOR, ¿eh? Pero está hecho para bronquiolitis, validado para bronquiolitis, pero se usa para BOR también. Es leve con menos de 4 puntos, es moderada entre 5 y 8 puntos inclusive, y con 9 puntos o más es grave. Pero bueno, hay una cosa que me pareció interesante que se los agregué acá, que no es de la escala, pero que es para tener en cuenta, que si un lactante pequeño no ingiere o redujo mucho la ingesta en las últimas 8 a 12 horas, uno puede asumir que eso es que eso puede llegar a ser por la hipoxemia. Entonces es un dato de valor. Muchas veces incluso es lo que le decimos a las madres cuando ya están mejor y se van, les decimos que los tengan acostados, no con ellas mientras están enfermitos, que estén en un lugar donde ellas los puedan observar, o ellos los puedan observar, y que le tengan a una remerita o algo que le puedan levantar para ver si tienen algún esfuerzo de la mecánica ventilatoria, que lo normal es no tener que hacer fuerza para respirar, y si uno ve que el bebé hace un esfuerzo, ya estaría hablando de que tiene algo de broncoespasmo, y que pueda alimentarse, que tenga ganas de comer, que se despierte y que pueda alimentarse sin dificultad, y que pueda dormir y descansar sin dificultad. Eso es el parámetro de que está en buen estado general el paciente. Es muy importante esto porque si el paciente no puede alimentarse, más allá de que la hipoglicemia y que se duerme y todo, puede ser que no pueda alimentarse porque el esfuerzo que le genera alimentarse no es tolerado. Entonces, es como un oxímetro, es como inferir, digamos, una oximetría de pulso. Seguramente ese paciente que no come tiene aproximadamente 92, 94 de saturación o menos. Bueno, eso. Muy bien. Con respecto a los exámenes complementarios de la bronquiolitis, sabido que no hay que hacer ninguno, digamos algo, o sea, en una bronquiolitis que no tenga evidencia de complicaciones, no es necesario hacer en ambulatorio, no es necesario, es puramente clínico, no hay que hacer radiografías, no se recomienda para nada. Normalmente, incluso es una pelea en la internación cuando ingresan los pacientes con bronquiolitis,
incluso en la internación intentamos no hacerles a todos porque no es necesario, salvo que se compliquen, que sea un paciente que ya lleve más de 5 días, 6 y que en vez de mejorar desmejore, que uno esté pensando que tenga una de las complicaciones más habituales de la bronquiolitis, que es la telectasia, que, bueno, que haya empezado, normalmente como es viral, puede que haga algún registro de fiebre al inicio de la enfermedad, incluso fiebre alta, al inicio de la enfermedad, pero a medida que avanzan los días de la bronquiolitis, la curva térmica debe mejorar, tiene que tener cada vez menos fiebre. Si al final de la enfermedad, o habiendo mejorado la fiebre, la curva febril, recomienza con fiebre, o incrementa, o venía febril y hace fiebre en día 5 o 6 de enfermedad, uno puede pensar que se infectó con una bacteria. Entonces, en ese caso, también tiene jerarquía hacer una placa para ver que no haya alguna complicación en ese sentido. Lo mismo con el laboratorio. El laboratorio no es obligatorio para nada, en el ambulatorio no se hace, de hecho en la internación no debería hacerse de inicio, a veces solamente se interna porque el paciente hizo una pausa respiratoria o es muy pequeño y tiene factores de riesgo para que la enfermedad sea grave, o porque tiene una dificultad que es moderada y que ya requiere oxígeno, entonces lo interno por eso, pero no necesariamente tengo que hacerle placa y laboratorio. Solamente si se complica, nada más. O si el paciente está evolucionando a una falla respiratoria. Yo lo estoy atendiendo y en vez de mejorar, veo que incrementa el uso de los músculos accesorios, cianosis, tiene parámetros de falla respiratoria, obviamente tengo que hacerle un laboratorio y una gasometría. El oxímetro de pulso lo mismo, no es obligatorio, es bueno para monitorizar, a veces si me quedan dudas, si tiene menos de 90 seguro, entre 90 y 92 también si es muy pequeño, si tiene más de 92 y no es tan chiquito, y están los medios dados para que yo pueda controlarlo seguido, entonces bueno, a lo mejor lo puedo mandar a su casa. Para eso, la oximetría es como que nos ayuda en ese sentido, y también en el grave, en el niño que ya está internado y está evolucionando mal, que lo tengo con todo lo que puedo tenerlo y sigue saturando menos de 92, es un niño que tiene ya algún criterio para presentarse a terapia. Entonces, en esos dos extremos, a lo mejor para decidir o no la internación, o para ver si lo paso a terapia, en ese punto tiene sentido la oximetría. En el medio no es tan importante. No es importante saber si es 94, 95, 93, es lo mismo. Dani, también Sí. puede ser a veces que esté saturando relativamente bien, 96, sin embargo tenga taquicardia y que eso sea una especie de compensación. Sí, sí, tranquilamente, puede saturar bien, pero para saturar bien estar haciendo un esfuerzo ventilatorio que llega a hacer que él sature bien, el paciente sature bien, pero que esté utilizando músculos accesorios que no debería, digamos, hasta, por ejemplo, hasta una tiraje supraesternal para mantener 96. A lo mejor tiene ese 96 con el oxígeno que le estoy administrando y sigue estando con mucha dificultad. Como que no es ni siquiera, o sea, ni por un lado indicativo de gravedad el hecho de que esté 92, ni tampoco quiere decir de que está todo bien porque esté alto. Sí, así es, así es. Pero bueno, también es cierto que si satura bien, es una tranquilidad. Yo lo estoy viendo con esfuerzo ventilatorio y con taquicardia, pero satura 96, entonces a lo mejor le está alcanzando con lo que estoy haciendo hasta ahora y no tengo que pasar a hacer otra cosa. En cambio, si ese mismo paciente empieza a descender la saturación, a lo mejor ya todo su esfuerzo no está alcanzando para mantener el oxígeno en sangre y ya requiera otro medio de ventilación. Para eso sí. Bien. Bueno, entonces, cuando hablamos del tratamiento de la bronquiolitis, dijimos ya lo que no había que hacer, lo dije de entrada, lo que va, por lo menos lo que no se recomienda, pero vuelvo a lo mismo. Primero hago el TEP, el triángulo, si está para ingresar rápidamente o no, y una vez que yo puedo acercarme al paciente y hacerle todo el examen, desde la anamnesis para ver si tiene factores de riesgo de algún tipo, para conocer el día de la bronquiolitis, muy importante, o sea, todo. En la anamnesis, en este paciente, en el paciente bronquial, es todo, digamos, hay que ver que toda su historia prenatal, que muchas veces es más que la postnatal, porque un bebé un mes tiene más historia prenatal que postnatal, 2 meses también, 3, hasta los 9, tiene más historia prenatal que postnatal, entonces toda esta parte es de jerarquía, digamos, bueno, embarazo controlado, no, si requirió muchas internaciones o no, cómo fue el parto,
si tuvo requerimientos de neonatología o no, su peso al nacer, la lactancia, las condiciones medioambientales, todo esto, cuánto hace que está con la enfermedad, si empezó con fiebre y ya no la tiene, si empezó hoy, ayer, qué día de bronquiolitis lleva, todo esto es importante. Y si es un niño más grande, un niño de 7, 8, 9 años, es importante, meses, es importante preguntar si tiene algún antecedente de atopía, porque ya nos correríamos un poquito o nos daría permiso para hacer alguna otra cosa. Si el niño, por ejemplo, es un nene de, qué sé yo, de un año, y es su primer episodio de que podría ser una bronquiolitis, pero tiene el antecedente de tener eczemas o de que sus hermanos también tienen mucha incidencia familiar de broncoespasmo, madre, hermanos, y el niño tiene eso, antecedentes de rinitis alérgicas, de eczemas en piel, sobre todo eso, ese niño a lo mejor se podría probar con salbutamol y ver respuesta. Eso no está mal, de hecho está avalado. Ante la duda uno puede probar con una serie de salbutamol igual, por más que sea una bronquiolitis, y evaluar respuesta en el momento. Hacemos la serie, si es un bronquiolar pequeño de 4 o 5 meses, que es el sincicial, que se le tapó todo de moco y de epitelio, no va a resultar, no va a tener ninguna respuesta, y entonces uno no sigue con salbutamol. Y si es un niño más grande, que nos quedaba dudas, que tiene historia de atopía, le hacemos la serie y responde, por más que sea el primer episodio, le podemos dejar el salbutamol igual de tratamiento. ¿Sí? No sé si fui clara con eso. Y bueno, entonces una vez evaluado, decidimos que es una bronquiolitis, lo decidimos porque la ocultación es típica de bronquiolitis. No sé si han escuchado alguna vez que la ocultación de la bronquiolitis es como la de un rallador, se dice mucho eso, porque es difusa, bilateral y es bien ruda, así, se escucha eso. Y es así, la expulsión de bronquitis es esa. Salvo que sea muy al inicio, que puede tener solamente la taquipnea, sin ningún RAL agregado. Hacen solo taquipnea los bebés muy pequeños, después agregan los RALes y después se hace más catarral al final de la enfermedad. Esa es la ocultación típica. Lo que puede pasar también es que haya obstruido un bronquio distal, que generalmente es en el lóbulo superior derecho, hacen atelectasis, ahí puede tener ya la semiología de la consolidación, de la falta de aire allí, y entonces uno lo ve por edad, por auscultación típica, lo podemos clasificar como una bronquiolitis y tenemos con el tal que evaluar si es una bronquiolitis leve, moderada o grave. Si es una bronquiolitis leve, lo que le vamos a decir es que y no tiene ningún factor de riesgo para que esa enfermedad bronquial sea grave, o sea, un bebé mayor de 3 meses, entre 1 y 3 meses es discutible. En el menor de un mes siempre se interna. Entre 1 y 3 meses es discutible, pero es más una cuestión también de medios, digamos, de la posibilidad de internar y de observar un paciente o no. Digamos, en este momento está complicadísimo dejar un paciente que solamente para observar porque sea menor de 3 meses, pero tiene altas chances y hay que considerarlo siempre. Digamos, si es posible, es conveniente observarlo aunque sea 6 horas o 12, al menos de 3 meses. Pero bueno, si es un paciente que es un poco más grande, tiene más de 3 meses, tiene la posibilidad de que sea controlado en su domicilio y al otro día a lo mejor por el pediatra, el TAL le da bien, tiene una buena saturación por lo menos o estimada por el TAL o por oxímetro de pulso. Entonces, en ese caso, lo único que le podemos decir es que tiene que acompañar esa enfermedad hasta que pase, con algunos cuidados mínimos, que es que si tiene fiebre, se le puede dar el paracetamol, se le puede aspirar las narinas, pero no excesivamente, porque si uno aspira cada rato se dematiza las narinas y dificulta la entrada de aire, que en el bebé pequeño es terrible porque ellos tienen una respiración que es puramente nasal, entonces es importante no obstruirla más, digamos, sí antes de tomar la teta, antes de irse a dormir el adulto, como para estar seguros de poner un poquito de suerito y aspirarle desde afuera la nariz. Y una posición semisentada, que no es sentada del todo porque si comprime el abdomen tiene menos expulsión, entonces tiene que ser semisentada. Más o menos decimos 30 a 45 grados más que eso, ¿no? Nada más que eso, ni siquiera kinesio ambulatoria, no se, en el leve no se recomienda.
En el moderado, ya que es para internar, o por algún factor de riesgo para internar, o en el grave, lo que vamos a ver es siempre el estado de hidratación. Si está deshidratado, hay que hidratar el paciente. Primero, una vez normohidratado, que para normohidratarlo tenemos que evaluar si puede tomar por boca o no. Con menos de 60 respiraciones por minuto, se recomienda que mantenga la lactancia o la leche, si toma leche, pero siempre, si es posible mantener la lactancia, se recomienda, ¿no? Con menos de 60 de respiraciones por minuto, el paciente tiene menos riesgo de broncoaspirarse y además impresionaría no tener que hacer un esfuerzo agregado que vaya a consumirle más oxígeno, que si tuviera más de 60 respiraciones por minuto. Entre 60 y 80 respiraciones por minuto, lo que nosotros recomendamos, lo que se recomienda en todos lados, es la colocación de una sonda nasogástrica, porque de esa manera podemos mantener la alimentación gástrica, da sensación de saciedad, se calma el niño, sin tener que hacer el esfuerzo el bebé de succionar, que en ese caso, ya cuando el paciente está moderado, es un montón, le incrementa la dificultad ventilatoria, la necesidad de oxígeno entre 60 y 80. Y más de 80 no se recomienda ni siquiera la sonda nasogástrica, se recomienda ya la hidratación parenteral. Les decimos a la mamá que no les den de comer, es difícil, tratamos de mantenerlo lo menos posible hasta que salga del momento de la gravedad, digamos, hasta que se pueda disminuir, ya sea con oxígeno, con kinesio, con lo que se le pueda brindar en ese momento al niño. Una vez que baja la frecuencia respiratoria, inmediatamente intentamos que pueda volver a tomarse, prueba, a ver si tolera la alimentación. Eso con respecto a la hidratación. Y el único tratamiento efectivo para la bronquiolitis es el oxígeno. No es que sea efectivo, sino que es el único tratamiento que es requerido por el paciente, porque se internan justamente por eso, porque la dificultad ventilatoria que tiene hace estimar que no le alcanza con sus medios para mantener un nivel de oxígeno apropiado. Entonces, se lo ofrecemos. Si la dificultad es moderada, se lo podemos ofrecer por cánulas nasales. Si incrementa la dificultad y ya es grave, esto está justamente en reevaluación, pero si la dificultad es grave, o incluso si también es moderada y requiere internación, a veces precozmente es conveniente ofrecerle altos flujos de oxígeno. Ahora está de moda, no sé si han escuchado el CAFO, que es el alto flujo, la oxigenación por alto flujo, que son cánulas nasales que nosotros normalmente con la cánula habitual, la bigotera habitual, le ofrecemos hasta 2 litros, como mucho hasta 4, pero no más que eso, porque es muy molesto para las narinas, y después ya hay que pasar a una máscara con reservorio que le ofrece mucho más, casi 95-100 de oxígeno, que es efectiva, pero que es más incómoda y que no le permite alimentarse, bueno, es más difícil para la sonda nasogástrica y otras cuestiones técnicas. Y hace un tiempo que se utiliza ya en los bronquiolitos, sobre todo, los chiquititos, el oxígeno de alto flujo, que permite la oferta de justamente un flujo más apropiado, que requiere humidificación y que no es molesto y que le genera gran confort al paciente. Enseguida mejoran con eso. Y que muchas veces evita la necesidad de una ventilación no invasiva o de una asistencia respiratoria mecánica. Así que bueno, eso una vez que ingresa uno debe evaluar qué tipo de oxígeno requiere el paciente. Solo oxígeno por bigotera, oxígeno por máscara o CAFO. O si desmejora y tiene parámetros de insuficiencia respiratoria, ya la presentación en la terapia para avanzar en ese sentido. Y eso sería todo, la hidratación. La oxigenación, mantener las vías aéreas permeables, la posición semisentada, los antitérmicos y nada más. Algo importante, nada más salvo que se compliquen, en ese caso requerirá antibióticos, pero no al inicio. Algo importante es que en todos los pacientes internados tendemos que hacerle el aspirado de las secreciones para buscar el virus, a ver de cuál se trata. Es importante saber, por una cuestión epidemiológica y también porque es importante para el paciente saber si, por ejemplo, tuvo un sincicial respiratorio, porque, bueno, como hablamos, es probable que tenga después algún efecto en su función respiratoria cuando sea más grande. Nosotros hacemos aspirado para panel viral, hacíamos antes, ahora con el COVID hacemos PCR, se hace, para todos los virus, incluyendo COVID, influenza, parainfluenza, sincicial, eso. En los ambulatorios no se hace.
no es necesario y no se hace. Bien, eso, y podríamos ir saliendo de bronquiolitis. Algo más que les interese, algo me debe faltar, pero no estoy segura. Estoy mirando un poquito, por las dudas tengo los criterios de internación, pero bueno, después No se quiero los hacer comento. o sea, abrir una ventana que sea una charla más, pero el COVID, digo, no sé, qué particularidad tiene, digo, si también la mayoría de bronquiolitis es por sincitial respiratorio, ¿qué particularidad del COVID encontramos? El COVID no hizo bronquiolitis, no tuvimos pacientes, y es más, no hay registros, que yo conozca, debe haber algunos, pero mínimos, que yo, por lo menos en el hospital, y no hay ningún reporte así nacional de bronquiolitis asincicial a coronavirus. A lo mejor sí una coinfección, que sí hubo coinfecciones con sincicial y con otros virus, con rinovirus, con otros, con metaneumovirus, que son los otros que hacen bronquiolitis. Pero no, el coronavirus no hizo ninguna patología respiratoria de jerarquía en la infancia. Nosotros durante la época invernal normalmente tenemos la alta demanda y hay un sinfín de pacientes por todos lados, muchísimas bronquiolitis habitualmente, salvo en la epidemia del COVID, donde no tuvimos pacientes internados prácticamente, fue rarísimo, no los tuvimos, porque el COVID no afecta, no hace bronquiolitis, se ve que no, dentro de la fisiopatogenia del coronavirus, existe, por supuesto, hay algún registro de que exista, pero no hace epidemias de bronquiolitis, y además hizo que se corriera el pico de bronquiolitis habitual de todos los años, se corrió un año, porque bueno, justamente los factores de riesgo para las infecciones respiratorias, como decíamos hoy, es la asistencia a guardería, los hermanos con edad escolar, todo esto que bueno, justamente como nadie iba a ningún lado, por las medidas, digamos, de cuidado, hizo que bajara muchísimo la incidencia de bronquiolitis. No sé si eso responde. Sí, además tampoco que había guarderías clandestinas como las fiestas, digo, era una población que respetaba la cuarentena. Sí, sí, sí. Sí, no, evidentemente o sea, fue eso, es por las medidas de prevención, pero bueno, no se puede vivir aislado. ¿Qué va a hacer? Bueno. Bueno, lo otro que había propuesto para hablar es neumonía y laringitis. Se hace denso sin nada para que tengan para seguirme. Les pido disculpas con eso, pero bueno, no queda otra en este momento. Eh, de laringitis, por ahí lo que les puede llegar a interesar es lo siguiente. La laringitis es una entidad frecuente, anual, durante todo el año, y normalmente la laringitis más frecuente, la que van a ver muchísimo en su vida, es la laringitis viral. Y la laringitis viral es fácilmente reconocible por la clínica, porque es típico. El paciente se acuesta, tiene una virosis del mismo día o del día anterior, se acuesta sin síntomas y a las 3, 4 de la mañana tose como un perro, asusta la tos que tiene. Es una tos bien como una foca. Normalmente yo se las imito a las madres, no lo voy a hacer ahora, pero es una tos así como característica, asusta y además se asocia, está dado obviamente por la inflamación de las cuerdas laringeas, vocales, porque está ahí en la laringe, y eso nos da la pauta de que la inflamación está localizada ahí. Entonces la historia es así, es típica, se acostó sin síntomas o con una rinorrea leve, un poquito de resfrío, algo de tos, a las 3 de la mañana empieza con una tos importante, gruesa, que asusta, y suma el estridor inspiratorio, hace esto, entonces uno piensa que el niño tiene una insuficiencia respiratoria, por supuesto, los padres salen corriendo, vienen a la madrugada normalmente a la guardia, esto es como siempre es así, es bien típico. Mientras están viniendo la guardia, mejoran porque la calle se exponen al aire que es más fresco y desinflama porque el frío desinflama. Tomamos la perra a la confusión, que se llama Rita. ¿Cómo es? Bueno, entonces mejora,
llegando al hospital, ¿no? Y también es típico eso. Bueno, una vez que uno escucha la historia típica de la laringitis, el tratamiento también es típico, que son corticoides. El tratamiento de la laringitis es el corticoide sistémico, que es y el inhalatorio. El sistémico, el más recomendado el más estudiado es la dexametasona vía oral. Nosotros no tenemos prácticamente eso, normalmente en las guardias hay betametasona. Si el niño es más grande, prednisona. La prednisona es preferible si el niño es más grande, digo esto porque vienen comprimidos la prednisona, la dosis es a 1 miligramo kilo. Y es preferible siempre darlo vía oral porque el llanto hace que inflame nuevamente las cuerdas vocales y vuelve a presentar la dificultad. Entonces, siempre es preferible, y la vía de administración oral y la intramuscular o parenteral, digamos, tiene el mismo efecto, o sea, demora lo mismo y el resultado es el mismo. Así, no es que es más efectivo hacerlo por vía parenteral, y si el paciente no lo requiere porque tiene una dificultad que es moderada, a lo sumo, o leve, entonces es preferible hacerlo por vía oral para no sumar una agresión a su laringe, que es re común, lloran muchísimo y se vuelven a agitar, no mejoran más. En cambio, si uno se tranquiliza a los padres, les da a entender que es una entidad que es muy estridulosa, pero que no es tan grave, normalmente funciona con el tratamiento, rápidamente revierten. Quedan con una tos que es de perro, ¿sí? Una tos laringea, unos días, pero lo importante es que no tengan dificultad ventilatoria. Si incrementa la dificultad nuevamente, vuelven a tener el estridor, vuelven a consultar. Esa entidad es la más frecuente, pero también existen otras que hay que diferenciar, que son, a ver si puedo ver, que son la laringotraqueobronquitis y la epiglotitis, ¿sí? La epiglotitis es la más grave. Yo les diría que no había visto nunca en mi vida, pero vi una el año pasado y fue por COVID. Muy raro, nunca había visto. Estaba descrita antes por hemofluinfluenza, que ahora, bueno, con la vacunación dejó de ser frecuente. Y la gran diferencia que tiene la epiglotitis, que está en rojo ahí, es que tiene disfagia, babeo, y que el paciente tiene una posición típica, que es que está sentado, tiene el cuello en extensión con la boca abierta, con sed de aire. Y tiene eso, le duele la garganta para tragar y tiene cialorrea, babeo, cialorrea. Y no tiene la tos característica de la laringitis, es una tos rara, distinta, como apagada, pero no es una tos perruna, como de foca, así, llamativa, metálica, como es la de la laringitis, es otra cosa. Y la primera vez que vi fue este año, fue después de un tiempo, supe que fue por COVID, después el rescate dio positivo. Fue una paciente que evolucionó muy mal. Es la única que vi en mi vida. Y la otra entidad es la laringotraqueobronquitis, que esta a veces se ve, que es más, tiene un curso que es más prolongado, o sea, tiene varios días de evolución, por lo menos 5 días, es más lento, o sea, no es que se presenta abruptamente durante la noche, así como la manifestación típica, sino que tiene un par de días, tiene catarro, ya venía con fiebre, hacía algunos días, y no tiene tanta dificultad ventilatoria, normalmente no tiene tanto estridor, y no tiene tanto estridor y no tiene tomada la voz tampoco. Esta entidad es bacteriana, generalmente también el parainfluenza e influenza también lo pueden generar, pero normalmente esta entidad así de más días, más febril, más catarral, esta sí se medica con antibióticos, generalmente con amoxicilina. Ok. ¿Se ve algo ahí o no se ve nada cuando les muestro? Sí, se ve. Ok. Bueno, hay una clasificación de gravedad que no se las voy a dar, pero el tratamiento es ese. Les había dicho corticoides orales para la laringitis viral, que dentro de esto lo que les quiero decir también, que la laringitis, esta presentación típica de laringitis, que es la viral, puede confundirse con otra laringitis, que es la espasmódica, le llaman, que es igual, la misma presentación, pero en vez de ser viral, es por una hiperreactividad laringea en vez de bronquial. Son los chicos que también van a ser como si fueran sibilantes o bores, como le decíamos antes, que en vez de hacer BOR, hacen laringitis. Hay chicos que hacen eso, como que su manifestación de hiperreactividad es la laringitis, pero la hacen igual que si fuera una laringitis viral episódica, o sea que
puede ser, el que hace la laringitis viral hace un episodio de laringitis porque justo se contagió un parainfluenza que le hace la laringitis. Normalmente es un parainfluenza o una influenza el de la laringitis. Y hay otros chicos que no, que con cualquier virosis, en vez de hacer un broncoespasmo, hacen una laringitis, pero de la misma manera, así, o sea, se acuestan con la virosis leve y 3 de la mañana empiezan, digo 3 porque es típico, 3, 4 de la mañana empiezan con la sintomatología laringe. Bueno, bien, el tratamiento es el mismo. El corticoide que habíamos dicho, el corticoide oral, y no les dije del corticoide inhalatorio. El corticoide inhalatorio es fundamental en la laringitis, que es el budesonide para nebulizar, no es el del PAF, es para nebulizar. Y la dosis es siempre la misma, es 40 gotas en muy poquito suero, 1 mililitro de suero, esa es la primera dosis. Y después se puede seguir en esos días, incluso esa semana, con una gota kilo, no más de 20 gotas, cada 12 horas. Ese es el tratamiento clásico de la laringitis, corticoide oral y el corticoide inhalatorio. Si la laringitis es severa, o sea, el paciente tiene muchas retracciones, la retracción es supraesternal, con estridor continuo, escasa entrada de aire, cianosis peribucal, como que ya no da para andar probando vía oral, ese paciente va a requerir oxígeno, o sea, ya uno lo evalúa por el triángulo, ya vamos a ver que está pasando una falla respiratoria, de una insuficiencia, de una dificultad respiratoria a una falla respiratoria, ya tiene alterada la coloración o la conciencia, entonces lo ingresamos al paciente, le vamos a poner oxígeno, y la nebulización que le vamos a hacer a ese paciente, en vez de tener el corticoide inhalatorio, va a tener adrenalina, que es el tratamiento estándar avalado para las laringitis graves. La adrenalina es la adrenalina común, la ampolla de 1 en 1000, como la que se usa para el paro, pero se usa en altas dosis, se usa de media ampolla a 5 ampollas como máximo. Podemos ponerle 5 ampollas a la nebulización del niño mayor. Normalmente usamos 3 aproximadamente, porque es como es, normalmente la que está indicada es la racémica y no existe en nuestro medio, está avalada a usar la adrenalina 1 en 1000, la que usamos siempre, en esa dosis. 3 ampollas, de 3 a 5. Y si no responde a los 30 minutos se puede repetir. Y normalmente nosotros le asociamos el budesonide también, hacemos adrenalina y budesonide, cuando hay, normalmente no hay. Bien. Bueno. Entonces, bronquiolitis, laringitis. Y voy a terminar así como para no cansarlos con lo de neumonía. Bueno. Bien. Decíamos entonces que en estas edades se superponen entidades, ¿no es cierto? Que son similares. Puede ser que uno las pueda diferenciar por edad, pero también las puedes diferenciar por la semiología, ¿no es cierto? Digamos, uno tiene que hacer todo, por supuesto, por eso es importante la anamnesis, el examen físico, y para poder clasificar, encuadrar al paciente en alguna de estas entidades nosológicas. Pero también, digamos, en el mismo rango etario podemos tener, en vez de una bronquiolitis, que es lo más común, podemos tener una neumonía aguda de la comunidad, que es una infección del parénquima pulmonar por ocupación del pulmón sin pérdida del volumen. Si perdiera el volumen, sería una telectasia, conserva el volumen. Es adquirida de la comunidad porque, bueno, por definición es la que se da antes del ingreso al hospital. La otra es la hospitalaria. ¿Vos adquirida de la comunidad o es hospitalaria? Hay algunas otras variantes, ahora les voy a comentar, pero bueno, la adquirida de la comunidad es que inicia antes del ingreso al hospital y en las primeras 48 horas dentro del hospital, si se da en ese tiempo, sigue siendo de la comunidad. Y también después de 72 horas de haberse externado. Si el paciente estuvo en el hospital, se fue de alta y a los 4 o 5 días empieza con síntomas respiratorios, podríamos considerar que es más probable que sea de la comunidad que hospitalaria. Y la manifestación típica de la neumonía en el menor de 2 años es fiebre, taquipnea y tos. Entonces, un niño con fiebre, taquipnea y tos podría tener diagnóstico clínico de neumonía, ¿no es cierto? Pero son los mismos síntomas de la bronquiolitis o de cualquier BOR viral. Entonces, bueno, ahí es donde empiezan los problemas. Clínicamente, si yo estoy en un efector en donde no le puedo hacer la radiografía, porque en esta entidad, sí, ahí ya, en este punto ya toma
jerarquía la radiografía, que no la tenía en la bronquiolitis. En este punto yo casi voy a necesitar una radiografía. No es impedimento para tratar a un niño, o sea, si yo sospecho la neumonía, no tengo que esperar a tener la radiografía para tratarlo, salvo que esté en el hospital. Entonces ahí sí tiene sentido, espero la radiografía que va a estar en un ratito y lo trato ya con certeza. Pero sí es conveniente tenerla a la radiografía en algún momento de la evolución. Uno la va a sospechar porque clínicamente no tiene una ocultación típica de bronquiolitis o de broncoespasmo, o sea, no es difusa, bilateral, rayador, rales por todos lados, sino que es la consolidación, el síndrome de consolidación que conocen del adulto es el mismo, digamos, tiene la hipoventilación localizada, porque la neumonía sabemos que es una ocupación que generalmente es unilateral, aunque puede ser múltiple, generalmente es unilateral, que se puede asociar a broncoespasmo, porque puede ser que el paciente haya tenido una infección viral con broncoespasmo, o que sea un hiperreactivo bronquial y que tenga su broncoespasmo, y que después, como complicación, haya hecho una neumonía, una ocupación de un sector del pulmón. Pero normalmente puede tener solamente la hipoventilación sin ningún otro ruido agregado más que ese. En el sector de la hipoventilación normalmente hay rales que pueden ser de finos a medianos, no son, si uno escucha el RAL crepitante típico es más fácil, digamos, diagnosticarla, pero no siempre se escucha eso. Se escucha más bien en el niño mayor, en el nene más de 5 o 6 años, ahí es más típica la ocultación del RAL finito, pero en el niño más pequeño se confunde, tienen RALes medianos, gruesos, que se mueven con la tos incluso y todo. Pero bueno, la hipoventilación, no me sale lo que quiero decir, la pectorelogía áfona, que eso en los chicos chiquitos, lo que se escucha es el llanto, lloran por supuesto mucho, y en ese momento uno puede aprovechar el llanto para escuchar eso, justamente, si en un lugar suena como mucho más resonante que en otro, al lado, digamos, del campo pulmonar, en ese lugar es muy probable que tenga una ocupación pulmonar. Y también la taquipnea, que la tienen siempre tienen taquipnea, y la fiebre. Entonces, en ese caso, uno sospecha que la entidad nodológica, en vez de ser la bronquiolitis, podría ser una neumonía, y le pedimos una placa, y esperamos ver ahí lo que se tiene que ver en una radiografía de una neumonía típica, que es eso, es una consolidación homogénea, un velado homogéneo, completo o semi, o sea, o lobar o segmentario, en un solo lugar, aunque a veces puede ser múltiple, pero generalmente es en un solo lugar. En estos pacientes sí le pedimos laboratorio, no es obligatorio, si es ambulatorio, si el paciente está ambulatorio y no se va a internar, no requiere colocación de vía para ninguna cosa, no es obligatorio hacerle un laboratorio. Lo podemos tratar solamente con la clínica y si podemos con la radiografía, mejor. Pero en el caso de hacer un laboratorio, vamos a ver la leucocitosis con los reactantes de fase aguda elevados. No es diagnóstico eso, porque muchos virus, por ejemplo el adenovirus, también hace leucocitosis y eritro alta, así que no es que hace diagnóstico, pero ayuda a veces a hacer alguna diferenciación. Y con respecto al laboratorio, lo que puedo decir es que también si un paciente que yo sospecho una neumonía la tiene clínicamente, está desmejorado y en el laboratorio tiene leucopenia, puede ser un signo de gravedad, ¿no? Que está evolucionando hacia una sepsis. Y otra cosa interesante del laboratorio, que no lo dije para tener el correlato con la placa, es que algunas de las neumonías que no son típicas tienen, por ejemplo, en la placa, la neumonía que no es típica, tiene velados que no son homogéneos. Puede tener velado, pero no lobar, ni segmentario, ni subsegmentario, sino más bien infiltrados como algodonosos, difusos, que pueden ser virales o por bacterias atípicas. Las bacterias atípicas tienen ese patrón que es típico en alas de mariposa, que se ve como más congestivo los cilios y se va disminuyendo hacia la periferia. Eso, acompañado por un laboratorio que tenga hiperplaquetosis o eosinofilia, me puede sumar al diagnóstico de una neumonía atípica. Por ejemplo, la pertusis, el coqueluchoide o las neumonitis atípicas tienen típicamente hiperplaquetosis y eosinofilia también. Bueno, entonces placa y laboratorio, y en el niño internado podemos sumar la necesidad de los hemocultivos. No es tampoco obligatoria. Bueno, acá hay algunas diferencias entre los infectólogos. El rescate en sangre, digamos, del germen, del neumococo, que es el más común, es bajo, menos del 30%.
pero bueno, algunos infectólogos consideran que si el paciente requiere internación, la requiere porque tiene algún factor de riesgo para una enfermedad grave, y en ese sentido sería bueno tener rescate si tuviera hemocultivos positivos y saber de qué germen se trata para adecuar el tratamiento si fuera necesario. Así que muchas veces se le pide hemocultivos al paciente que se ingresa con diagnóstico de neumonía. Con respecto a la etiología, bueno, este cuadrito calculo que lo deben conocer, que es el cuadrito de la etiología por edades. No sé si se ve ahí, pero bueno, del nacimiento a las 3 semanas hay que tener en cuenta el estreptococo del grupo B, la Galactiae y los gram negativos. También hasta los 3 meses tenemos, que acá no está escrito, también se tiene en cuenta la listeria. Desde las 3 semanas, o sea, desde casi el mes hasta los 3 meses, una de las infecciones, el más común, digamos, es el sincicial respiratorio, o sea, puede existir la neumonía viral por sincicial respiratorio, pero ya van a ver que el primer germen, la primera bacteria que aparece es el Streptococcus pneumoniae, y de ahí en más el neumococo siempre es el primero, en toda la vida, de aquí en más, para toda la vida siempre el neumococo es el primero que hay que cubrir, que no podemos dejar de cubrir. Y se suman otros por edades, de 3 a 3 meses. El que nos tiene que llamar la atención es la Clamidia trachomatis, que la Clamidia trachomatis tiene la característica de que puede tener el antecedente, que es el que hace la neumonía, uno de los que hace la neumonía atípica, que decíamos recién, atípica, los que tienen esa placa con infiltrados algodonosos, bilaterales, en alas de mariposa, y que además tiene el laboratorio que puede tener eosinofilia, hiperplaquetosis, y que además puede tener antecedente de una conjuntivitis perinatal. Entonces es importante preguntar eso. Y después de los 4 años sumamos el Staphylococcus aureus y el Mycoplasma pneumoniae. El Mycoplasma normalmente es uno de los que más cubrimos, generalmente si la placa no es típica y es más bien atípica, cubrimos el Mycoplasma con también el macróleo. Bien, a ver, voy a aprovechar que estoy acá. Esto es lo que hablamos recién, placa, laboratorio, no lo voy a repetir. En todos los internados hacemos la pesquisa etiológica también, igual que en la bronquiolitis, buscamos de los aspirados las PCRs para ver virus y bacterias. Y el tratamiento lo vamos a hacer de manera empírica, siempre. No esperamos, por supuesto, la identificación del germen. Vamos a cubrir por edades, como dijimos. Si no tenga o no tenga factores de riesgo, si es menor de un mes, se interna. Siempre el plan es doble, es AMPI-GENTA, ampicilina 200, gentamicina 5, siempre es miligramos kilo día. Si tiene de 1 a 3 meses, en vez de genta, hacemos ampicefotaxim o ampiceftriaxona, ya siempre pensando en cubrir el neumococo como primer germen, y dejamos la ampicilina porque cubre la listeria, que hasta los 3 meses la tenemos que cubrir hasta que sepamos qué germen es. De 3 meses en adelante, la cobertura sigue siendo siempre inicialmente para el neumococo. Si la neumonía es típica, yo pienso que tiene un neumococo que va a responder al betalactámico. Si no tiene criterios de internación, la indicación es amoxicilina, 80-90 miligramos kilo, y si tiene criterios de internación, es lo mismo, pero endovenoso, ampicilina 200. Si evoluciona desfavorablemente, lo voy a rotar a cefotaxim o a ceftriaxona. Distinta es la situación del paciente que ingresa en sepsis. Si el paciente ingresa en sepsis y yo, buscando el foco, encuentro una neumonía, ya tengo que tratarla como una neumonía grave, de la comunidad una sepsis asociada a neumonía. En ese caso inicio el tratamiento con ceftriaxona o cefotaxim, que es lo mismo, cubre igual al neumococo, que puede llegar a ser de más virulento, y ya tengo que agregarle la vancomicina al plan, porque como es una sepsis de la comunidad, tengo que cubrir tanto al estrepto como al estafilococo, incluso a meticilina resistente, y de este paciente, por supuesto, voy a tener hemocultivos que me van a permitir adecuar el tratamiento. Si después los hemocultivos no tengo rescate, a lo mejor puedo bajar el espectro y quedarme solamente con la ceftriaxona o el cefotaxim o incluso la ampicilina. Y al revés, si en el rescate tengo un estafilococo, podría ya no sumar más el cefotaxim y continuar el esquema con vancomicina. Pero inicialmente tengo que cubrir las dos, con cefotaxim banco. Y si tengo un paciente que tiene las imágenes necrosis, o sea, voy a ver burbujas aéreas en la placa, el último que dice asociado a necrosis sin sepsis, en ese caso, en vez de banco, podría asociarle clindamicina,
que es para los anaerobios del pulmón. Y después el resto del tratamiento es el mismo que el de la bronquiolitis. Otra vez, la hidratación, la alimentación, la oxigenación, la kinesioterapia, los antitérmicos, es exactamente igual. Y lo que sí me interesa que vean, que lo había puesto acá arriba, pero bueno, no se ve nada, es que, como siempre, evalúo, igual que la laringitis, igual que la bronquiolitis, evalúo con el TEP, con la evaluación del triángulo, si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, inestabilidad hemodinámica o alteración del sensorio, se interna. Si tiene algún factor de riesgo para una insuficiencia respiratoria grave, incluyendo la edad menor de 3 meses, se interna. Si el paciente está bien, pero vomita o rechaza la alimentación, se interna. Lo mismo si viene tratándose ambulatorio, tiene más de 3 meses, no tenía dificultad, empecé tratamiento ambulatorio con amoxi, pero lleva 48 horas y no responde, persiste febril, con tos, o evoluciona mal, o sea, está desmejorado, se interna también. Y si tiene alguna complicación, por más que el paciente esté bien, si yo hago una placa de esa neumonía, la neumonía tiene derrame, tiene criterio de internación, por complicación. Bueno. Ok, a ver si puedo aquí. Ahí estoy de nuevo. Bueno, después quería hablarle así también de algunos ejemplos de sospecha etiológica que uno por ahí hace variar un poco la indicación del tratamiento, que es, por ejemplo, un paciente que tenga algún trastorno de la deglución, que es muy común, lo habíamos dicho al principio, es muy común en pediatría. Hay muchos pacientes crónicos que tienen encefalopatías crónicas no evolutivas de algún tipo, por secuelas de hipoxia perinatal o por alguna patología neurológica, neuromuscular, convulsiva, niños que tienen algún trastorno de la deglución, esos chicos normalmente tenemos que sospechar neumonía aspirativa y ahí sí el plan de inicio deja de ser amoxicilina o ampicilina y pasa a ser amoxiclavulan con ampicilina sulbactam. Es en el único caso en que tratamos con este antibiótico, a diferencia de los adultos. Yo sé que ellos inician con otro plan, nosotros arrancamos siempre con ampicilina o amoxi vía oral, salvo que se trate de un paciente que tenga sospecha de broncoaspiración. Y si el paciente que se interna, que tiene una neumonía y tiene, no sé todavía yo la gente, lo voy a pensar siempre en neumococo, pero si tiene además lesiones en piel, un impétigo importante, tiene forunculosis o historia de forunculosis, o bueno, lesiones en piel de algún tipo, alguna piodermitis, en ese caso siempre tengo que cubrir al estáfilo hasta que tenga la determinación del germen si tengo el rescate. Entonces, en ese caso, si el paciente no está grave, como si fuera una de las que dijimos recién, las necrotizantes, hacemos cefotaxim Glinda. Y si el paciente está grave, está en sepsis, cefotaxim Bango. Y si nuestra sospecha es una neumonía atípica, porque la radiografía es atípica, porque la historia es atípica, no tiene un inicio tan brusco, sino que ya hace aproximadamente 10 días que tose, que la tos es en accesos, no tiene golpes de tos, sino que tiene accesos de tos, que es menor de 3 meses y tuvo conjuntivitis, o bueno, o que el laboratorio tiene hiperplaquetosis o eosinofilia, nos hace pensar en que es un germen atípico, en ese caso cubrimos con macrólidos. Muchas veces nosotros tenemos las dos imágenes, incluso a veces tenés la placa con una neumonía, con un velado típico, y agregado, además, los velados no homogéneos y una historia que no es concluyente, y el paciente no se encuentra con buen estado general y requiere internación. En esos casos, o con necesidad de oxígeno, muchas veces asumimos a la patología como neumonía típica y atípica, y les ponemos las dos cosas, amplia y clarita. Y otra situación así específica es la sospecha de tuberculosis, ¿no? Con noción de foco, PPD y la clínica compatible y el tratamiento es específico. Esas son las variantes. Y las complicaciones que son el derrame, y el derrame pleural, que lo diferenciamos del empiema, porque el empiema puede tener otro origen que no sea la neumonía, el derrame sí es el que viene de la neumonía. No vamos a hablar de eso, es un tema aparte. Pero bueno, normalmente si existe el derrame, tiene criterio de internación y tiene criterio de análisis del líquido, si el derrame tiene criterio de análisis del líquido para ver de qué tipo de líquido se trata y si se puede rescatar algún germen también. Bueno, eso. Ok.
¿De neumonía? ¿Algo específico que me falte o que les parezca? Yo, una preguntita que me surgió recién a lo último. Hablabas de tos, de accesos de tos, o no me acuerdo si Sí, dijiste crisis de tos. golpe. Golpe. Acceso y golpe como diferencia, sí. Por eso, ¿cuál Sí, sería la diferencia? que serían, bueno, eso también yo se los hago a las madres, es muy ridículo, pero eso no hay manera si no lo actúas. Se lo puedes explicar, pero tenés que decir, mira, es así. El acceso de tos es típico, empieza a toser, no para, no para, no para, no para, no puede parar, no para, no para, sigue, 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 hasta que por algún motivo o vomita, o hace un reprise, un ingreso de aire así abrupto, o se pone todo rubicundo, o todo cianótico y para de toser. Ese es el acceso de tos. Tose, 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 no para, no para, no para. Para con alguna de estas cosas que dijimos. El golpe de tos es tose, para. Tose con catarro, le molesta, para. Tose, para. Ese es el golpe de tos. El golpe de tos puede ser de cualquier enfermedad viral, bacteriana, neumonía, bronquiolitis, broncoespasmo. El acceso de tos es típico de una afección de gérmenes atípicos. Micoplasma, clamidia, pertussis. El del pertussis es un cuadro muy típico, que si alguna vez lo escuchan no se van a olvidar más. A veces hay epidemias, cada 5 años hay alguna, de niños muy pequeños que generalmente requieren internación. Y lo típico es que tienen crisis de accesos y repris, se llama acceso repris, así. Hacen aproximadamente, dicen, las libres en 5, pero son 5 a 10, tose, así golpes de tos seguidos, tose, 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 y termina con un estridor inspiratorio intenso, muy intenso, y eso lo hace así seguidamente, unas 15 veces, y después quizá queda sin síntomas y está como sano hasta el nuevo acceso de tos. Está libre de síntomas intercrisis. Eso es típico del pertusis, del coqueluche. Los otros, la clamidia y el micoplasma, hacen síndromes coqueluchoides, parecidos a lo que hace la pertusis, pero no hace así exactamente, es similar. Hacen acceso de tos prolongados, seguido de rubicundez, de cianosis, de vómitos, post-tos, con estridor inspiratorio y todo, pero no están libres de síntomas entre las crisis. Normalmente tienen mucho tiempo de evolución previo. Normalmente en los niños que ya con 10 días de evolución de tos, uno tiene que sospechar que puede ser un germen atípico, puede asociarse a síntomas laringios, muchos de los atípicos hacen síntomas laringios asociados, o sea, todo esto que dije, más la voz difónica, la tos laringia. Entonces, en esos casos que uno sospecha atípicos, ahí está avalado poner un macrólido. Y también está avalado ayudar a estas crisis con un corticoide, vía oral, por supuesto, siempre, mejor la prednisona, meprednisona, aunque sabemos que en los centros de salud y en el hospital hay betametasona, mejor siempre la prednisona y la meprednisona. Entonces, si tenemos un niño pequeño de 3 meses o 4, que puede tener cualquiera de estas tres cosas, si yo pienso más bien, o sea que si es un primer episodio, tiene una ocultación difusa, bilateral, tiene tos, pero no es en accesos, tiene tiraje, pero bueno, no tiene el reprise que estoy diciendo del síndrome coqueluchoide, no tiene antecedente de la conjuntivitis, porque se internó y se placa y no tiene más que un atrapamiento aéreo, el laboratorio es viral, entonces en ese caso no tengo más que ofrecerle que oxígeno si está internado o aspiración de secreciones y observación si está en su casa. Si este mismo niño de 3 meses tiene una historia ya de unos 5 o 6 días de tos cada vez más intensa, si la tos es en accesos, lo hace vomitar o tiene una cianosis peribucal. Además, si le pregunto a la mamá si tuvo conjuntivitis, me dice, sí, tuvo conjuntivitis la semana pasada o la anterior. Por algún motivo le hice un laboratorio y tengo ya más leucocitosis y eosinofilia. No siempre hiperplaquetosis, eso es más bien típico de la pertusis, pero puede tenerla. Entonces yo en este caso ya, por más que la ocultación sea difusa, como la clínica del paciente me hace sospechar en un germen atípico, a ese mismo paciente de la misma edad le puedo hacer el macrólido, le puedo ofrecer el macrólido y también le puedo ofrecer el corticoide, que no se lo ofrezco al de la bronquiolitis porque sé que no va a tener ningún efecto beneficioso, al contrario. Bueno, eso. No sé si...
Y lo último de lo que quería hablar, pero es como porque, o sea, para sumar confusión a todo esto de las infecciones respiratorias agudas bajas, hay que sumar el hiperreactivo bronquial, el que nosotros llamamos BOR, que todavía nosotros ponemos BOR de ingreso. No sé si cambió hace 3 meses que no estoy en la guardia, no sé si cambió algo poco ahí en la guardia, pero todavía seguimos poniendo BOR, ¿no? A todo el mundo. Seguimos poniendo BOR. Sí, el 60%. Sí, sí, es el motivo de internación más frecuente. Llega a ser llega al 50% del motivo de internación en algún momento del año, pero normalmente 25-30% de los internados son por BOR. Que ahora, digamos, no es una nueva clasificación, pero hay un modo de llamarlo que es el lactante sibilante. Yo les había hecho eso para que quede, a ver, para que vaya como quedando la información de que se le llama lactante sibilante, que es el síndrome obstructivo bronquial, que también se puede dar en este momento, yo algo había dicho al principio, en este momento de la vida, digamos, antes de los 3 años hasta después de los 6 años, y con ese motivo se los separa en sibilantes transitorios, sibilantes tardíos y sibilantes permanentes. El sibilante transitorio es el que tiene una virosis e hizo un broncoespasmo que hace un broncoespasmo porque ese virus le generó eso, una hiperreactividad bronquial de la musculatura, o sea que este sí puede responder al beta 2 y al corticoide. Es viral, responde a las infecciones virales esporádicas. El sibilante tardío es entre los 3 años y los 6 años, pero no más de los 6 años. Y este es el que tiene relación por estudios, ¿no? Este es el que tiene el más conocido, el estudio de Tucson, es el que lo clasifica y es un estudio que todavía está activo. Eh, el que está entre los 3 años y los 6 años, y no más de los 6 años, es el que es el hiperreactivo bronquial que generalmente tiene el antecedente de haber tenido el sincicial respiratorio cuando era pequeño. ¿Sí? Y el último, el sibilante permanente, o sea que empezó entre los 3 años, pasó los 6 años y sigue, es el que tiene criterios o factores de riesgo para asma, que es fácil de diagnosticar cuando ya tiene más de 6 años. Un nene que tiene 6, 7 años y sigue teniendo broncoespasmo, y bueno, tiene asma. La dificultad es cuando te consultan por primera vez, tiene 3 años y no sabes a cuál grupo pertenece. Entonces, bueno, el tratamiento no es que sea distinto, es el mismo, porque sí, el tratamiento son broncodilatadores de acción corta para la crisis y, bueno, también ahora se ve que alguno de acción prolongada también podría ser, pero inicialmente de acción corta y el corticoide, el tratamiento es el mismo, pero está bueno identificar al paciente que tiene criterios para hacer un sibilante permanente, que tiene factores de riesgo para asma, porque uno ya puede ofrecerle un tratamiento preventivo. En ese caso, se usa bastante, ya con 3 episodios de BOR o más en menos de un año, dije BOR porque no me lo voy a sacar nunca de la cabeza, pero 3 episodios de BOR o más en un año, y el antecedente de tener del eczema o de la rinitis, o lo que decíamos hoy, del antecedente familiar de la mamá o los hermanos con BOR, uno podría empezar un tratamiento preventivo. Se estudian todos con radiografía de tórax, PPD, test del sudor, esofagograma y examen cardiovascular. Esto es así porque los diagnósticos diferenciales del BOR incluyen el reflujo gastroesofágico, las compresiones extrínsecas, la fibrosis quística, la tuberculosis, son las más frecuentes. Yo se lo había puesto en algún lugar, acá, bronquitis, asma, fibrosis quística, displasia broncopulmonar y bronquitis obliterante. Pero también el reflujo gastroesofágico, los anillos vasculares, bueno, algunas malformaciones congénitas que son muy raras. Esto es lo que dijimos recién, y el tratamiento es el que ya conocen, es el tratamiento de la exacerbación, o sea, de la crisis. Siempre se evalúa como todos, con el triángulo, para ver si un paciente que va a ser ambulatorio o lo voy a tener que ingresar. Con el TAL, igual que en la bronquiolitis, menos de 4, entre 4 y 8, y entre 5 y 8, y el de 8 o 9 más, ahí está mal, es 9 o más, que es el grave. ¿Sí? Esto lo voy a decir, está en todos lados, igual yo se los voy a pasar. El tratamiento, entonces, de la crisis, si el paciente tiene un TAL de menos de 4,
Se va con salbutamol, que es el corticoide, es el broncodilatación de acción corta más utilizado, y se le puede administrar cada 6 o cada 4 horas como máximo en el domicilio, hasta el nuevo control. Oh, pero se despide Rita. Y el corticoide oral, en este caso la prednisona, la meprednisona, como dijimos hoy, a 1 miligramo kilo en un ciclo corto, más o menos 3 días, 4, hasta una semana se puede hacer, no se hace más. Hay algunos pediatras viejos que siguen haciendo el descenso del corticoide, que eso está en desuso, no se hace más. Si se trata de dar en una sola dosis. Hay algunos estudios que avalan el uso de la dexametasona 0,6 miligramos kilo en única dosis, sin requerir la continuidad, o sea, en única dosis, al inicio del tratamiento, y no hace falta persistir con el tratamiento en la semana. Solo con dexametasona está avalado eso. Y si no, uno lo que puede hacer es la prednisona o la betametasona, que es lo que se usa normalmente, y la vamos a mantener siempre por menos de una semana. Normalmente nosotros decimos 3 días porque no sabemos qué va a pasar con el paciente, no es nuestro paciente el de la guardia, pero a lo mejor en el centro de salud uno puede verlo a los 2 o 3 días y reevaluar si sigue con el corticoide o no. Normalmente decimos 3 o 4 días para que no se pasen, sin necesidad del descenso. Si el paciente tiene un TAL moderado, ahí hay que actuar en el momento y reevaluar para ver si pasa a tener un TAL leve o si tiene un TAL incrementado o persistente que requiere internación. Con el TAL moderado, lo que vamos a hacer es una serie de salbutamol, que ahora lo que se hace es el peso dividido 3, sin miedo, eso es lo que hay que hacer, el máximo es 10 PAF. Por ejemplo, un paciente de 21 kilos, 7 PAF cada 20 minutos, 3 veces. Y ya se puede asociar con el hipatropio, que es un adyuvante, o sea que va a ser sinérgico con el beta-2 y tiene muy buenos efectos, tanto en el grave como en el moderado. O sea, antes se decía que era solamente para el grave, ahora se utiliza también en el moderado. Le hacemos la serie cada 20 minutos y el corticoide, también en este caso puede ser oral, y se reevalúa. Una vez terminado, que siempre es 1 hora después. Una vez que pasa esto, uno lo evalúa nuevamente y ve si lo ingresa o si se va a su domicilio. Y en el grave, la diferencia es que uno lo ve ya con un TAL de 9, entonces lo ingresamos directamente porque seguramente va a tener va a tener la insuficiencia respiratoria, la dificultad respiratoria y alguna alteración de la coloración, o sea que ya va a tener 2 lados seguros del triángulo alterado, lo vamos a ingresar directamente y le vamos a ofrecer oxígeno. Entonces es probable que el salbutamol y el hipatropio se lo podamos hacer nebulizado. Antes esto era habitual, desde que empezamos con la epidemia del COVID, se dejó de hacer las nebulizaciones y se hizo en estos casos también con PAF. Pero es conveniente, si el paciente está grave, ofrecerle la medicación ya con el oxígeno, en la nebu. También lo mismo, salbutamol y hipatropio, y también en series. Y también, si la dificultad persiste, se puede hacer de manera continua. Si una vez evaluado esto, si el paciente que es un mayor de 2 años, que tiene una musculatura con la que pueda responder al tratamiento, si no respondió con las medidas que le hicimos hasta ese momento, lo que sigue es la administración del sulfato de magnesio, que es algo que se usa bastante y que tiene muy buena respuesta. Y si no responde con esto, lo que sigue es la ventilación no invasiva, que se hace ya en la terapia intensiva. Bueno, eso, y creo que nada más.